Hola, ¿cómo están? Soy Imer Obando y en este video vamos a aprender acerca de la obligación fiscal. ¿Para qué sirve? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si no pago mis impuestos? ¿A dónde van mis impuestos? ¿Quién debe cobrarlos? ¿Quién debe pagarlos? Todo eso lo vamos a aprender en este video. Por eso te invito a que lo puedas observar y lo puedas también compartir. Y si te gusta, le puedes dar like y suscribirte a nuestro canal. Comenzamos. La naturaleza y fundamento de la obligación fiscal. ¿De dónde sale? La obligación fiscal es un vínculo jurídico que va a vincular al Estado, que va a ser el sujeto activo, con los particulares, es decir, con todas las personas que hacen vida en el país, es decir, los deudores o los sujetos pasivos. Y entre esta relación, entre el sujeto activo y pasivo, resulta entonces el cumplimiento del hecho imponible, es decir, lo que la ley establece que se debe pagar. ¿Qué fundamentos tiene entonces la obligación fiscal? Bueno, se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, en el artículo 133, toda persona tiene el deber de coayudar en los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Es decir, todos nosotros, los habitantes del país, estamos obligados a poder contribuir con los gastos del Estado. De igual manera, las características que tiene la obligación fiscal son las siguientes. La coercibilidad, que tiene que ver con el Estado, es el que tiene el derecho o el poder de exigir que se cumpla la obligación, incluso de manera coercitiva, es decir, por la fuerza. De igual manera, está la función bilateral, que genera derechos, que genera obligaciones de ambas partes. La parte formal porque se rige a través de normas, procedimientos explícitas que están debidamente formuladas para que se cumplan al pie de la letra. De manera también atributiva, es decir, solo la ley puede establecer las obligaciones fiscales. No es algo que se puede cambiar, no es algo que se puede decidir como se quiera, sino se tiene que seguir el patrón que la ley establezca. Y en la parte formal, como ya les he dicho, tiene que ver con procedimientos establecidos para que sea fácil su cumplimiento. De igual manera, hay ciertos elementos que son importantes tener en cuenta. Ya sabemos que la obligación fiscal se da entre dos partes, el Estado por un lado y los contribuyentes por el otro lado. Entre los elementos también podemos hacer referencia al objeto. ¿Con qué propósito nace la obligación fiscal? Bueno, el propósito o el objeto es precisamente conseguir los tributos, poder recuperar los impuestos o la contribución que es la que va a ser utilizada para los gastos de la nación. Y entre esta situación surge el hecho imponible, que va a ser entonces la situación que nos va a obligar a pagar el monto determinado. ¿Sobre qué vamos a calcular los impuestos o tributos? De igual manera, entre estos elementos, la base imponible también tiene que ver con la magnitud, es decir, el monto sobre el cual se va a calcular la alicuota, la base sobre la cual se van a hacer los cálculos de impuestos o tributos. Luego está la alicuota, que va a ser el porcentaje que va a ser aplicado sobre esa base. Es decir, supongamos que el monto o la base imponible son 100 bolívares, la alicuota serían 16%. Entonces, esa alicuota termina siendo al final como resultado 16 bolívares. Es decir, la base sobre qué calculo y la alicuota, el porcentaje que me va a dar, va a determinar el tributo o el impuesto. También, esto es importante, ¿cuándo se va a acabar o cuándo se extingue la obligación fiscal? Bueno, la primera opción, la más importante, precisamente a través del cumplimiento voluntario o obligado del pago del impuesto. Es decir, una vez que nace el derecho a pagar, la obligación a pagar, se va a mantener vigente esta necesidad de pago hasta que se pague. Cuando se paga, obviamente, se extingue ya esta obligación hasta otro requerimiento, como el caso del impuesto IVA, que aunque lo paguemos en el día que corresponde, luego de que haya pasado el periodo, a los 15 días, si eres contribuyente especial, o al mes, otra vez tienes que volver, nace nuevamente la obligación y hay que cumplir precisamente con el pago. Otra forma de extinción es la compensación. ¿Cómo es la compensación? Cuando quizás usted como contribuyente ya tiene saldo a favor, tiene créditos, y eso le permite que el mismo Estado se cobre lo que tiene guardado. Si por ejemplo pagaste de más en la última declaración o los créditos que obtuviste a través de las compras fueron mayores que los débitos,
entonces que es un saldo a favor que puede ser utilizado para pagar tu propia deuda. De igual manera también está la condonación, que tiene que ver con una remisión de la deuda por parte del Estado. De repente una forma donde el Estado dice, bueno, te vamos a quitar esa deuda por la razón que sea. Esas son partes de la forma de extinción. También está la prescripción. Puede ser que ya se haya pasado el tiempo de pagar ese tributo o esa obligación. Así que también es una forma de extinción. La otra sería confusión. Cuando la ley no está muy clara o cuando de alguna manera el mismo acreedor y el deudor se confunden en la misma persona, de alguna manera esto puede generar que la misma deuda se extienda o la obligación se extinga por no estar muy clara o no muy bien definida. Y esto fue uno de los casos que pasó con el IGTF en sus inicios, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que de alguna manera había mucha confusión y eso hizo que se rodara la ordenanza de la obligación porque no estaba clara la información. También está la novación, donde puede ser que esta salga una nueva obligación que sustituya la anterior. De igual manera, hay una realidad que tenemos que tener en cuenta en el sistema tributario de Venezuela. Primero, el sistema tributario de Venezuela es complejo. De todos los países del mundo, quizás Venezuela es uno de los más complejos. Por eso la gran mayoría de personas dice que si puede ser objetivo en los impuestos nacionales, obviamente puede ser objetivo en todos los impuestos de diferentes partes del mundo. También sabemos que tenemos situaciones que nos dan inestabilidad. Hay muchos cambios en la legislación tributaria. Esto hace que con frecuencia salgan nuevos impuestos, nuevas leyes, nuevas ordenanzas, nuevas providencias administrativas de parte del Ministerio de Hacienda o el CENIAT que pueden hacer que sea inestable el proceso de los tributos en el país. Otro problema que tenemos es la evasión fiscal. Esto afecta gravemente el país. ¿Por qué? Porque muchas personas han sido designadas por el Estado para recuperar un impuesto, sea el IVA, sea el impuesto sobre la renta, o sea incluso el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y resulta que este impuesto ni llega al fisco y tampoco el cliente, quien lo paga, se ve beneficiado con el mismo, sino que a veces de manera irresponsable no se entrega la factura, sino se entrega una nota de entrega donde no aparecen los detalles o no está debidamente formulada y esto reduce la recaudación generando daños y pérdidas al Estado y también que haya un doble robo, se robe a la persona de a pie que decide comprar y confiar en que usted va a ser fiel al devolver los impuestos, como también se le roba entonces al Estado. Por eso hay sanciones complicadas con respecto a esta situación cuando se viola la obligación a través de la evasión. También hay una ineficiencia en el sistema recaudatorio porque es poco eficiente, a veces muy burocrático. Quizás a veces al no respetar las comas o los decimales puede generar incluso confusión. Por eso es importante que podamos entender que hay una realidad en el sistema tributario nacional. Ahora, ¿qué factores influyen en esta parte? Bueno, las leyes que regulan los impuestos, o también puede ser la capacidad de pago que tengan los contribuyentes. También la administración tributaria tiene que tener un sistema eficaz, tiene que tener organismos competentes, encargados para que pueda haber una gestión tributaria. A veces falta información. A veces una persona empieza un emprendimiento e ignora que debe pagar un impuesto y pasa el tiempo y cuando viene a ver ya tiene una sanción porque no tiene el conocimiento correcto. Por eso es importante y se fomenta la conducta de los contribuyentes para que puedan aprender que hay obligaciones, hay cumplimiento y hay derechos obligaciones que debemos cumplir para poder mantener una conducta tributaria correcta. De igual manera, hay otros factores que influyen y podemos decir que es el contexto económico. ¿Saben? La situación económica del país ha llevado a que muchas personas busquen la forma de mover, de torcer, para no cumplir con las obligaciones tributarias. Podemos destacar entonces de esta pequeña y breve reseña acerca de la obligación tributaria es que existe un vínculo jurídico, ya sabemos que es entre el sujeto activo, el sujeto pasivo, es decir, el Estado y los contribuyentes. Su fundamento está basado en la Carta Magna, en la Constitución, por lo tanto son leyes que mantienen y sostienen lo que son las obligaciones tributarias. El propósito o el objeto es precisamente orientado a la recaudación de recursos y hay una extinción una vez que se paga o una vez que esa ley haya cambiado.
Entendiendo esto, ¿qué pasa si no pagamos impuestos? Es algo importantísimo. Bueno, el Estado pudiese tomar entonces medidas tales como multas, sanciones, e inclusive al no pagar a tiempo vas a pagar más. Un amigo, un buen amigo, eh, abrió su empresa y desde que la abrió 1 año, 2 años después no había pagado nunca los impuestos. Y asustado no sabía qué hacer. Y obviamente cuando fue al CENIAT había pocas opciones. Cerrarlo, multarlo o que tuviera que abrir una empresa nueva y desechar esa porque había incurrido en una falta. Entonces es importante que podamos pagar nuestros impuestos. Inclusive pudiesen haber embargo, y eso está en la Constitución, te pueden quitar los bienes, incluso la casa, el carro, para poder cubrir la deuda que tienes con el Estado, entendiendo que por ser el Estado el sujeto activo, nosotros, los contribuyentes, el sujeto activo tiene un derecho sobre el sujeto pasivo, y esto hace que tenga una responsabilidad prioritaria para cumplir. En otros casos, cuando se compruebe que ya es algo bastante grave, pudiese inclusive la persona ir a la cárcel por problemas legales. Importante esto. Y como conclusión lógica podemos decir que la obligación fiscal es un deber que tenemos todos los venezolanos de contribuir con el Estado para que éste pueda cumplir con sus funciones. Y esta obligación es importante para todos. Algunos dirán, bueno, pero es que si el gobierno lo gasta, no lo administra como debería ser. Ese no es nuestro problema, nuestra responsabilidad para mantener una cultura tributaria correcta es pagar nuestros impuestos y contribuir con los gastos del Estado. Así que te invito a que puedas compartir este video, te suscribas al canal y muchísimas gracias por tu atención.